Buena iglesia, bendiciones. Les decía, vamos a ver un tema que nos va a ayudar muchísimo y es dividiendo el alma del espíritu o el espíritu del alma, ¿ok? Nuestro texto base con el que vamos a iniciar es Hebreos capítulo 4, versículo 12, muy conocido, hablado, predicado, enseñado, leído por todos y cada uno de nosotros. Así que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hemos orado por el Señor, al Señor dándole gracias por esta palabra, bendiciéndolos a todos y cada uno de ustedes que el Señor había convocado y llamado para que estuviesen hoy en esta predicación. Así que bendecidos de parte del Padre Celestial, hemos orado para que esta palabra igual se arraigue ahí en sus mentes, en sus corazones, de tal forma y manera que empiece a ser parte de su vida de aquí en adelante, iglesia, en nuestra relación con el Señor. Así que gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, por su bondad y misericordia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La carta o la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la escritura así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver aquí, iglesia, hay un grupo de personas, digamos, movimientos científicos aún, psiquiatras, psicólogos, investigadores de diferentes ramas que dicen que no tenemos alma y espíritu, que hay o es el alma o es el espíritu, ¿no? En esta envoltura que es lo que conocemos como cuerpo o carne. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Dice ahí claramente que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Está hablando de espíritu, el alma y la carne. Ahora, nosotros tenemos claro que no somos un cuerpo ni que somos un alma. Realmente, el ser humano, nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y pues habitamos dentro de un cuerpo, un estuche que es el cuerpo. Vamos a ampliar mejor esto para que continuemos. El tiempo siempre es corto, pero bueno. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó en espíritu, al igual que todas las cosas que creó. Génesis capítulo 1 nos está diciendo que creó Dios al hombre, ¿no? Lo creó en el espíritu, en su espíritu fue que lo creó. Adán fue creado en su espíritu, el espíritu de él, pero necesitaba un cuerpo. Entonces dice la escritura que el Señor cogió polvo de la tierra, formó su cuerpo. Ahora mire algo tan que a veces no se le presta mucha atención a este detalle que es pero muy importante, iglesia. Ya me ubico aquí. Entonces, estamos hablando de la creación, Génesis 1, cuando el hombre es creado, creado, porque fue creado y luego formado. Escucha bien esto, iglesia, es muy importante, creado y formado. Un auto se crea en una mesa de diseño o de dibujo, pero se forma en una línea de ensamblaje. Dios crea al hombre. Es más, dice, creó a Dios al hombre, mujer y hembra, varón y hembra, los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Hasta ahí vamos claro, ¿no es cierto? Ahí está. El Señor llega, lo crea. Ahí está creado el hombre. Está creado el hombre. No hay aún una distinción
entre hombre y mujer como tal, ¿no? El Señor los crea, dice Génesis capítulo 26, 1:26, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El gobierno del hombre sobre la creación. Versículo 27, y creó. Mira, en el 26 está la idea de Dios. Hay una idea. Ahora tengo que plasmar esa idea. ¿Dónde se plasma la idea en el capítulo, en el versículo 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Okay, creados. Ahí estamos. De ahí es que decimos nosotros que toda la raza humana, la humanidad, es creación de Dios. Y ahí hay algo que a las personas inconversas, aún a aquellos que no han llegado aún a aceptar a Cristo como Señor, algunos hasta se enojan. Me acuerdo, yo tuve una experiencia con un hombre que se me enojó, casi me agrede, porque le dije que él no era hijo de Dios, que era una criatura, una creación de Dios, mas no hijo de Dios. Porque Juan capítulo 1 es muy claro cuando dice iglesia en el versículo 12, que a los que creen en su nombre, a ellos, a los que hemos creído en su nombre, nos dio a nosotros esa potestad, ese poder, que pudiéramos ser hechos sus hijos. Es al que cree en Cristo, aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que ha confesado su pecado, su maldad, se ha arrepentido y ha aceptado el señorío de Cristo sobre su vida a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde radica realmente la situación. Toda la humanidad es creación. Mire, creó Dios, hombres y mujeres creados. Hasta ahí creo que vamos claro, ¿no? En el 27 dice el versículo 28, y los bendijo Dios. O sea, toda la creación es una bendición, toda la creación fue bendecida por el Señor. Por eso dice la Escritura, por lo menos las manos diligentes son prosperadas. Ahí no está diciendo la mano del cristiano, la mano del creyente nomás, no. La gente que es diligente en lo que hace, pues va a tender a ser prosperado, si es juicioso, si hace las cosas bien, si respeta las leyes espirituales, no las humanas, porque están basadas o están torcidas, están hechas por hombres que cada uno va buscando su propia conveniencia, lo que más le conviene. Y ahí el problema. Alguien me decía una vez que lo que pasa es que la vida como está y la humanidad, y entonces casi que hacía culpable a Dios leyendo, el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, de unas leyes, unos mandatos. Si nosotros los hombres siguiéramos esos mandatos, no veríamos nada de lo malo que estamos viendo hoy. Si como está escrito y se resumió la ley, ¿no? Amad al Padre, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues qué problema pudiese haber si yo amase a mi vecino como me amo a mí mismo. Y si eso estuviera fundamentado en que amo a Dios por encima de todas las cosas, sería el paraíso soñado, aquello que queremos o aquello que nosotros los que hemos creído en el Señor vamos a ir a vivir, iglesia. Entonces, pero continuemos. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dio fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay algunos que aunque no conocen de Cristo, lo que se dicen que son los iluminados, que simplemente ejercen este señorío porque hay una palabra del Padre que ya fue dada. Lo que pasa es que todo señorío ejercido por fuera de Dios, por fuera del Espíritu, pues se convierte en una manipulación, en un monopolio, y se buscan siempre se están buscando razones egoístas y muy personales con una apariencia de piedad. Esa es la realidad del humanismo, iglesia. Esa es la realidad, no es otra. Pero bueno, esto dice aquí en Génesis capítulo 1. Hemos leído el versículo 26 hasta el 28. Ahora, mira lo que dice. Aquí estamos hablando de creación. Ahora mira lo que está diciendo en el capítulo 2 de Génesis. Génesis capítulo 2. ¿Ok? Génesis capítulo 2. Vemos cómo ya fue
creado, fue hecha la creación. Dice el versículo 1 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Entonces los orígenes, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5 nos dice que toda la planta y que todo aquello que hizo pues el Señor y puso el hombre ahí para que lo labrase, dice, ¿no? Y toda planta del campo, dice, del campo que naciere porque Yahweh Dios aún no había hecho llover. Ahí estamos hablando pues lo que vemos luego en el capítulo 6 de Génesis, cuando el diluvio, que solo subía un vapor sobre la tierra, no llovía, por eso la gente no creía, por eso la gente no está creyendo hoy cuando le decimos que Cristo va a regresar, que va a venir un juicio de parte de Dios sobre esta tierra. Igual que en los tiempos de Noé, eso nos lo dijo el Señor, va a ser como en los tiempos de Noé. Noé construyendo el arca y la gente en una incredulidad tremenda, tomando a Noé por loco. Por eso es que tú, mi hermano, mi hermana, no debes, por favor, avergonzarte. No debes avergonzarte. Toma muy bien lo que dice Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. El evangelio, la palabra del reino, la palabra del evangelio es nuestro poder. Es a través de lo cual el Señor muestra su poder en esta tierra. Por eso no te avergüences de decirte, ni de llamarte o que te llamen hijo de Dios, cristiano, aleluya, lo que quiera que te quieran decir, pero mantente firme en tu fe, iglesia. Porque igual que en los tiempos de Noé, la gente no creía lo que estaba pasando. Pero bueno, perdóname ese pequeño paréntesis ahí, pero era necesario. Entonces dice el versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira, ya el hombre está creado. Ahora el hombre tiene que ser formado, tiene que hacerle una estructura con la cual pueda relacionarse con todo aquello que le rodea. ¿Ok? Tiene que formarse una estructura. Por eso Cristo tomó un cuerpo humano para poder rodearse, palpar y ser palpado por todo aquello que le rodeaba. Dice la escritura que Cristo se cansaba, sudaba, le daba hambre, le daba sed. Lo vemos ahí ya en la crucifixión. Tengo sed cuando le dieron a beber vinagre. Cristo dice en la escritura que se sentaba y comía y bebía con aquellos que estaban ahí. No era un borracho, escúchame esto, ¿okay? No era, es una cosa muy diferente. Recordemos que estamos hablando de una cultura hebrea, un pueblo judío, que para ellos la sobremesa era el vino. Entiéndeme eso, es muy diferente, ¿ok? O el jugo de la vid, el producto de la uva. En unos casos más fermentados que en otros, ¿ok? Entonces, él se sentaba y compartía, o sea, común y corriente, digámoslo, de alguna forma sin perder su divinidad. Entonces, ya en el versículo 7 dice, entonces Yahweh, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice un alma viviente. Ahí es donde está, que está el hombre, hay un estuche, está el espíritu del hombre formado, pero se necesita un intermedio. O sea, ¿cuál es el intermedio? El alma. En el alma está compuesto el pensamiento, la emoción, los sentimientos, la voluntad. Y es como el intermedio entre el espíritu y el cuerpo. O sea, no podíamos tener un cuerpo, por eso dice que el cuerpo sin alma está muerto, porque era una bola de tierra, una bola ahí, una forma nomás de tierra, de polvo de la tierra que formó el Señor, eso hubiese quedado ahí. Hubiera soplado el viento y lo hubiese llevado. Entonces Dios primero crea espíritu, forma el cuerpo. Y ahora hay algo que tiene que relacionar estos dos, entre el espíritu y el cuerpo.
¿Ok? Y esa es el alma. Y en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones. En el alma está la voluntad. Por eso es que el enemigo anda buscando tu alma, porque él sabe que tu espíritu es intocable. Y por eso es que él busca destruir los cuerpos, porque precisamente el espíritu es intocable. Ahora, el alma es aquello por lo cual Cristo vino a morir por nosotros, porque el alma es circunstancial. ¿Por qué el alma es circunstancial? Si estamos llenos del espíritu, nuestra alma va a tender a buscar lo espiritual. Si estamos llenos de la carne y buscamos las cosas carnales, nuestra alma se va a pegar a la carne y conforme a eso van a ser tus pensamientos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conforme el pensamiento del hombre, así es. Y ojo con esto, iglesia, porque tu pensamiento se va estableciendo y se va formando en aquello que estás repitiendo, repetitivo, y se hace repetitivo y está siempre en medio, lo que está ahí como en medio o alrededor mejor de tu vida puede formar unas estructuras mentales. Por eso la Biblia dice que el que se junta con sabios, sabios es, y el que se junta con necios, pues en necio se convierte. Mira lo que causa la atmósfera, lo que nos rodea. Va formando unas estructuras mentales y esas estructuras mentales ya estamos viendo que son estructuras almáticas. Vamos a ver unos ejemplos en la escritura que yo sé que nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a confrontar situaciones. Mira, acabamos de pasar un 2020 que nadie se lo esperaba, en unas condiciones unos más difíciles que otras. ¿Ok? Pero todos nosotros viendo la gracia y el favor de Dios, ¿sí o no que sí? Bueno, gloria al Señor por eso. ¿Ok? Pero eso trajo a prueba la fe, probó la fe de muchos. Algunos se cerraron los templos y se acabó su vida cristiana. A unos hasta su vida ministerial se les terminó. Otros, por la gracia y el favor de Dios, seguimos dándole y le pedimos al Padre que nos permita seguirle dándole. Mira, aquí estamos, congregaditos, juiciosos, buscando la voluntad del Padre, buscando conocerle mejor a nuestro Padre Celestial, buscando su voluntad, que eso vamos a hablar un poquitico también más adelante. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora nos estamos enfrentando a un 2021 que muchos están pensando que va a ser mucho peor, mucho, pero mucho peor que el 2021 y otros están diciendo que no va a ser nada comparable al 2021, pero en favor, o sea, para bien. La verdad, iglesia, solo Dios lo sabe. Y si nosotros nos ponemos acuciosos, muy juiciosos, a investigar, a inquirir al Padre, vamos a poder entender. Ahora, los tiempos son diferentes, aunque estamos en el mismo año. Hoy todos estamos viviendo el día domingo. ¿Sí o no? En otros países, por los cambios horarios, más tarde, más temprano, en otros ya casi lunes, en otros, bueno, como quiera que sea, pero estamos viviendo el 2021. A eso me refiero. Todos pasamos por el 2020, ahora estamos viendo el 2021. Recuérdate algo muy importante, iglesia, que en estos días te hice énfasis en eso. Cuando leíamos en la celebración de la cena, Éxodo capítulo 12, dijo el Señor, para vosotros, o será este el primer día, o sea, el Señor cambió nuestros tiempos. Para nosotros poder entender nuestros tiempos, debemos conectarnos con el Padre, con el que es el que maneja los tiempos. Y es importante que nos conectemos porque si no las ondas, las olas que se están levantando y que se van a levantar, aunque aneguen tu barca, tú no vas a temer, porque sabes que tu barca no se va a voltear. Tu barca no va a encallar, porque sabes que tu barca es Cristo de la gloria y vas a permanecer confiado. A esto es que esta palabra, el Señor nos está apuntando que entendamos esto. Lo que vemos en el alrededor, en la atmósfera, puede llegar a contaminarnos si nos descuidamos. Por eso el Señor, te repito, iglesia, desde hace ya el año antepasado, tendríamos que decir 2019, los que son testigos de esto van a corroborar que desde el mes de noviembre
octubre, noviembre y diciembre más exactamente, a todas partes donde el Señor me permitió ir y compartir con ustedes, siempre les estuve diciendo que no temiésemos por lo que se había levantado por allá en China, que el Señor estaba con nosotros, que esto se alimentaba mucho del miedo, así de que su pueblo, el Padre, quería que tuviera paz, la confianza, la emuná en Él. Y eso es lo que estamos propendiendo cada día. Seguimos creyendo en el Señor. Seguimos conservando nuestra paz sabiendo que el Señor es nuestro guardador, nuestro cuidador. ¿Ok? Porque el Señor conoce todos los tiempos. Él conoce todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es atender a su palabra y permanecer en ella como atendimos a la palabra en el 2019 y permanecimos en ella en el 2020. Así tenemos que hacer en este 2021. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya voy a empezar a explicarte esa parte. ¿Okay? Nos mantuvimos en esa fe y en esa confianza. El Padre me permitió ir a muchas partes, a muchos lados, con muchas personas, con personas que inclusive antes ni había conocido, las conocí este año en medio de esta situación. Pude ir y orar en sus casas, orar por ellos, ministrarles sin ningún problema. El Padre me guardó, me cuidó y me protegió. Y así sé que lo hará contigo y con todos nosotros, con todos los que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Él en el 2021. Te vuelvo y te repito esta palabra. No temas, no tengas ningún temor. El temor no es del espíritu, el temor es del alma, y ya te lo voy a demostrar bíblicamente. El único temor que debemos tener es el temor a Yahweh, guardar su palabra, sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, pero continuemos, iglesia, por favor. Dice ahí entonces, estamos viendo Génesis 2:7, ahí el hombre ya es que formado, el cuerpito. Entonces, más adelante, vemos que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y dice la palabra que lo puso en un profundo sueño y sacó de la costilla, o sea, ese polvo de la tierra que el Señor tomó fue convertido en carne, porque dice luego que sacó de ahí el versículo 22 y en la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, o sea, de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre de la costilla, la colló, la tomó. Yo a veces digo, Señor, por eso es que la iglesia tiende a ser a veces tan carnal, digo yo, ¿no? Y por eso es que necesitamos tanto, iglesia, esa conexión con el Espíritu, precisamente para no ser tan carnales, ni emotivos, ni fluctuantes, como dice Santiago. Recuerda que el hombre doble ánimo es como las ondas del mar. Y no piense que aquel que actúa así va a obtener o a ir más allá en su vida cristiana. Debemos ser firmes, constantes, persistentes, pero para eso necesitamos la relación con el Espíritu Santo, que es en lo que vamos a estar trabajando este 2021. Vamos a seguirnos fortaleciendo en el Espíritu por el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Entonces ya hemos visto, iglesia, la formación, creación y formación. Y vemos que el hombre es creado, toda la humanidad creada por Dios, es formada luego a través del polvo de la tierra y de la costilla de la mujer. Y ese intercambio, dice que sopló y fue el hombre un alma viviente, es lo que le dio sentimiento, emoción, pensamientos a ese cuerpo que estaba ahí. Porque había algo que tenía que relacionarse con lo material. ¿Sabes una cosa? Tu espíritu, el espíritu de Dios no se relaciona con lo material. ¿Cómo así? Tu espíritu, el espíritu de Dios viene y habla a tu espíritu. Y trata, por eso dice que se trata lo espiritual con lo espiritual. El Espíritu Santo no le habla a tu alma porque el alma es una cosa muy fugaz. Hoy estamos contentos y mañana podemos estar bien tristes. Hoy en esta hora tenemos toda la energía y queremos vivir este día con todo. Y en media hora puede llegar alguna situación adversa y entonces ese ánimo se desploma y se cae y ya nadie quiere ni siquiera, no quiere haberse levantado siquiera en ese día. Ese es el alma, iglesia. Así de complicada es el alma. Así de complicada es el alma del ser humano. ¿Cuántas veces has visto dos personas en 5 minutos diciéndose que se quieren, que se aman, que se extrañan, que no podrían vivir el uno sin el otro, y a los 10 minutos te das cuenta de que no se quieren ni siquiera ver? Quisieran, si se le permitiera, el uno al otro hasta matarlo, es el deseo. Porque son cosas del alma, almáticas, ¿ok? Almáticas. Por eso es que si Dios no está en medio del asunto,
Ay, iglesia, todo es un complique grande. Todo se nos complica. Si la guía del Espíritu no está en nosotros, todo se va a complicar, porque si no es el Espíritu, es el alma gobernando, y el alma generalmente tiende a la carne, porque el alma está más unida a la carne, porque ahí está la emoción, el pensamiento, el sentimiento, lo que vemos, lo que palpamos, que a lo espiritual. Por eso es que es tan fácil, iglesia, y este ejemplo lo has escuchado muchas veces, pero es que una realidad. Verte una película de 2 horas, pero tan complicado a ratos, orar 10, 15 minutos. ¿Sí o no? Es muy fácil sentarse en una sola sentada, leerse 10 revistas de Condorito. Para unos, qué problema leerse un solo capítulo de la escritura al día, uno al día. ¿Por qué? Porque está ahí la situación. Entonces, esas precisamente son señales de alarma para tu vida. Quiero hablarte de estas señales de alarma para tu vida. ¿Ok? Si ya no te goza tanto el congregarte, ojo, si ya no quieres orar, no te acostumbres a eso, ojo, si ya no te deleitas leyendo la escritura, ojo, y si pues no haces esto, pues mucho menos vas a querer sacar tiempo de ayuno y oración, de comunión con el Padre. Ojo, señales de alerta, señales de alerta para nuestra vida. Cuidado con eso, no nos descuidemos. Efesios capítulo 2. No descuidemos una salvación tan grande como la que hemos recibido. De pura gracia la recibimos. Cuidémosla, cuidémosla, preservémosla. No nos descuidemos, iglesia. No permitamos que esas pequeñas zorras, dice Eclesiastés 3, no permitamos que esas pequeñas zorras dañen el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a cazar esas zorras y vamos a sacarlas de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? A través de una vía en el Espíritu. ¿Cómo vimos una vía en el Espíritu? Ya vamos para allá. Ya te voy acercando, iglesia. Entonces, mira lo que dice la Escritura. O mejor voy a hacer una pequeña reflexión aquí de lo que tenía diciendo. Dios crea a Adán, ¿yo no? Lo crea, luego lo forma del polvo de la tierra. Y dice que llega a ser un alma viviente. Por eso es que nuestros los sentidos están contenidos en el alma. Y el alma es la que tiene contacto, ya te lo digo, con lo material, porque a través de nuestro cuerpo tiene contacto. Mira algo, las personas que logran dominar sus emociones a un punto, yo vi un hombre estos, de los que famosos mentalistas que llaman, ¿no? Que el poder de la mente, que hablan, y ese hombre podía literalmente meter la mano en el fuego y tenerla ahí unos segundos y nada le pasaba. Y era un fuego real porque uno intentaba hacerlo y sentía eso. Los que tenemos unos años más, podemos acordarnos de pronto de Calimán, que hacían tanto énfasis en el poder mental y todas estas cosas a través de la mente, la telepatía y todas esas cosas que refería que hacía Calimán. Bueno, estas situaciones, cuando nosotros logramos dominar, llevar bajo el dominio del Espíritu Santo por nuestro espíritu, estas situaciones, vamos a vivir una vida triunfante, los sentimientos, las emociones, no que vamos a ser fríos como el hielo, no, sino que vamos a saber manejar las emociones. Por ejemplo, la ira es un sentimiento y crea una emoción muy fuerte. ¿Ok? Entonces, si yo he entendido y he trabajado en la paz del Espíritu Santo, la ira no me va a descomponer. O sea, no tiene por qué descomponerme. ¿No has escuchado tú personas que en un momento de ira mataron e hicieron grandes desastres, tragedias, en medio aún de sus propios hogares, de sus propias casas? Es porque gobierna la carne en su alma. Por eso te digo, es muy importante que nosotros conectemos una vida con el Espíritu y en el Espíritu. Iglesia, esto es muy importante. Así vamos a vivir una vida verdaderamente triunfante en el Señor, porque nos vamos a mantener cabales, quietos, reposados, aunque alrededor todo se esté desmoronando.
Es muy importante. Mira, en una ocasión, me acuerdo tanto, se presentó una situación de alerta y alarma. Y yo me acuerdo tanto que un tío mío, Jesús, se llamaba, él ya murió, falleció, Jesús. Él llegó, todos le decíamos Chucho, pues como le dice a los Jesús de cariño. Y hizo la gente corría al portal. Me acuerdo tanto que él pegó un grito fuertísimo. Yo, cálmense, pero fuertísimo. Y todo el mundo quedó así. Uf. Yo, cálmense, salgan despacio. Digo una cosa, en ese salón estaba a punto de formarse un desastre, porque ahí es cuando la gente se cae y todos lo pisan. La mayoría en esta situación de los muertos los mata la misma gente, pasando sobre ellos, corriendo sobre ellos, los pisan hasta que los revientan internamente, revientan sus órganos y les causan la muerte. Y este hombre hizo así todo el mundo. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Esa voz del Espíritu que nos diga, cálmate, quieto, reposa. Para eso tenemos que nosotros, iglesia, instruirnos en eso. Trabajar en eso. Eso es lo que vamos a empezar a hacer de hoy en adelante. ¿Qué te parece? Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Todos sabemos, conocemos muy bien, en el alma están los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, la emoción. Lo sabemos, ¿sí o no? El vehículo, la carne es el vehículo que transporta el alma y pues al espíritu, que es el toque de Dios en nosotros, el soplo de Dios en nosotros, digamos, lo que Dios creó en los cielos, tuvimos nosotros, y es lo que nos lleva, nos transporta. La carne es tu transporte, es tu medio de transporte, no es quien debe dominarte. Escucha. Por eso no son los apetitos carnales que deben dominarnos, que deben llevarnos. No, es el espíritu, es la pasión por el Padre. Es lo del reino de los cielos que tiene que dominar, gobernar nuestra vida. Por eso muchos, o en muchas ocasiones, vivimos muchos triunfos y grandes derrotas y nos mantenemos así y así. Y hoy estamos, pero que tocamos el cielo, la gloria, el trono del Padre. Y mañana estamos rogándole al Padre que nos saque el infierno en el que estamos, emocionalmente hablando, sentimentalmente hablando, pasionalmente hablando. La pasión está en la carne. La pasión está en la carne. ¿Dónde Cristo sufrió la pasión? Camino al Calvario. ¿En dónde la sufrió? En la carne. En la carne. Dice que Dios castigó el pecado en la carne de Cristo. En la carne, ni en el alma, ni en el espíritu. ¿Por qué? Porque es el cuerpo, es el vehículo transportador de aquello que está dentro de él. Ahí ya empieza a perderse o no, poderío tu carne sobre ti. Eso ya empieza a hablar un día diciendo, bueno, entonces como que a mí qué me está pasando. ¿Cómo así? Es mayor el espíritu, amén. Entonces, ahí está. El cuerpo con lo material. Por eso yo puedo sentir esta pared, por eso puedo palpar este púlpito, por eso puedo palpar mi rostro. Y ahí están los órganos con los cuales puedo percibir, ¿no? Lo que a través de ver, a través de escuchar, a través de tocar, a través de sentir. Por eso siento dolor. Por eso siento dolor. El dolor es un sentimiento en la carne. ¡Ah! Y eso, pues, si vos tú ves que alguien te golpea, hay gente, no ha visto que hay alguien que le amagan, que le dan duro y después lo tocan y le queda como el, ¿no? Porque el alma, esas cosas las sobresaltan. O sea, amagan que le van a dar duro. Y la gente se prepara para algo y le dan una caricia. Y a veces se siente hasta como defraudado, porque esperaba que le dieran duro. Cosas del alma. Cosas del alma. Entonces la carne no sintió nada de lo que el alma estaba esperando que sintiera porque no le golpearon. El espíritu siempre está así, firme y derecho. El espíritu se comunica con el espíritu. Por eso la comunión de Dios con el hombre es a través del espíritu. Escúchame, por eso dice Romanos, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el espíritu. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el espíritu, porque es a través del espíritu que está la comunión con el Padre.
Por eso debemos nosotros engrandecer y dejar que el Espíritu Santo se engrandezca en nosotros y nosotros engrandecer, reforzar nuestra comunión, nuestra comunicación con el Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu es que tengo contacto con Dios, lo acabo de decir, ¿no? Ahora, conocemos las personas que son carnales, ¿no? Aquellos que viven dándole gusto a la carne, o sea, carne venteada. También están las personas almáticas. Las personas almáticas son las con todas emocionales, todas sentimentales. Esos que son margaritas, ahora no estoy haciendo un chiste ni burla a esto, sino que me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Tú como cristiano no puedes estar así, me quiere, no me quiere, me quiere. No, 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 no. Como cristiano, primero estamos seguros del amor de Dios. Segundo, me refiero hoy al Padre a que me diga y me muestre eso que estoy pensando, que sí, que no, que tal vez. Ahí es donde empieza uno a reforzar la comunión con el Padre. Porque si empezamos a ver o a vivir de lo que vemos, hoy podemos amar a todo el mundo porque todo el mundo nos ama. Ay, mañana vamos a odiar a todo el mundo porque todo el mundo nos odia. O puede ser que mañana estemos bien defraudados, perdón, y queramos hasta morirnos porque todo el mundo nos ama. Por eso es que cuando llega la adulación o el reconocimiento y un logro, si no estamos firmes en el espíritu, entonces también les barramos. Porque nos inflamos y se nos olvida que es Dios. Se nos olvida que es Dios. O por el contrario, estamos haciendo las cosas para el Señor y por el Señor. Y porque no viene el reconocimiento, nos defraudamos. Se nos olvida que es, o que lo importante es que Dios sea el que nos vea que estamos haciendo aquello por Él y para Él. Por eso no debemos vivir de una manera almática y menos, iglesia, de una manera carnal. ¿Ok? Listo. El propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito que Dios busca es que tu espíritu se vivifique cada día con el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde Dios puede hablar a tu oído espiritual. Mira, escuchar la voz del Señor, a veces se escucha de manera así, como si, digamos, como si fuese otra persona, pero generalmente se escucha dentro. La primera vez, con mi testimonio que yo te contaba, la primera vez que yo escuché la voz del Señor, me hablaba adentro y yo intentaba mirar, yo decía, me estoy volviendo loco, esta droga me está volviendo como loco, no sé. Esto está malo, pensaba yo, porque yo quería buscar quién hablaba, pero es que estaba dentro de mí, dentro. O sea, le estaba hablando a mi espíritu, estaba despertando ese ser que a través de la carne y el alma yo había dejado dormir por andar en mi pecado y en mi maldad. Por eso es que hablamos de un nuevo nacimiento, o sea, de un nacimiento que en el espíritu. Juan capítulo 3, cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús, Juan capítulo 3, ahí está esta historia, la puedes leer. Versículo 8, si no nacieres del agua y del espíritu, nunca haréis al reino de los cielos. O sea, ¿puede un hombre nacer de nuevo? Le dijo, claro, tienes que nacer de nuevo. Le dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el hombre espiritual, el espíritu, el hombre que realmente fue formado o creado por Dios, ese es el que tiene que levantarse. Así es que si en tu vida aún está gobernando ese hombre almático o ese carnal, tienes que empezar a trabajar. Tenemos que trabajar aquellas áreas en nuestra vida para que podamos acercarnos plenamente y más confiadamente a escuchar la guía, la dirección de nuestro Padre Celestial. Esa es la forma de escuchar. Ahí nos va a hablar el Señor. Cuando el apóstol Pablo entendió esto, por eso a los filipenses, todo lo que yo tenía, lo que yo conocía, lo que yo sabía, lo tengo ahora por estiércol, por basura, porque ahora realmente conozco al Señor. El mismo Job, después de haber sido pasado por tan tremenda prueba, dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque puedo conocer al verdadero Padre, al verdadero Dios, al Señor, a través de su espíritu. En ese sufrimiento tan tremendo, se conectó con Dios.
Y no le importó nada de lo que estuviera perdiendo alrededor. Se conectó con Dios. Debemos conectarnos con el Padre cada día para que aquello que está pasando y que está alborotando este mundo y lo que se está alborotando en medio de tu casa, tu hogar, tu familia, no haga que pierdas el norte, que pierdas la calma, que vayas a hacer cosas desesperadas porque no escuchas, no puedes entender o atender la voz de tu Padre Celestial. El enemigo busca perturbarnos con una gran cantidad de cosas. Por eso la escritura dice, unge mi cabeza con aceite. Ya eso lo leímos aquí, lo estudiamos, ¿te acuerdas? Que hay las moscas del desierto, se meten en los oídos y en las narices de las ovejitas y las enloquecen. ¿Te acuerdas? Que entendimos por qué David como pastor nos explicaba también esto. Unge mi cabeza con aceite porque cuando ungían la cabeza de la ovejita con ese aceite, las moscas se van, se espantan, no pueden entrar y enloquecer a la oveja. Eso es lo que pasa. Si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, el enemigo va a traer una gran cantidad de cosas que va a querer enloquecernos, desestabilizarnos y sacarnos de la fe, de la confianza y de la esperanza que tenemos puesta en el Señor. Esto lo dice segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. El apóstol Pablo ahí expresa lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, ya te lo expliqué. Necesitamos este vehículo. Por eso, si alguien está impedido físicamente, pues ahí donde está su cuerpo, ahí tiene que estar él. Sencillo. Porque es el vehículo, es lo que lo transporta. Tu carne no es sino un transporte. Y tu carne tiene dirección y tiene freno. Escúchame esto, por favor, iglesia. Tu carne, como el transporte que es, tiene dirección y tiene freno. Imagínate un carro sin dirección y sin frenos. Hemos visto accidentes de carros que, como se decía la famosa frase, perdió la dirección. ¿Sí o no? Que se le salió el cacho de la dirección. Me acuerdo tanto de los carros más viejos. Venían con esa tecnología que eso, un brinco, cualquier golpe, hacía que la dirección se saliese y el carro quedaba totalmente sin quien lo gobernase. O un carro sin frenos, ¿cuántos accidentes hemos visto? De carros que perdieron los frenos y causaron desgracias, causaron accidentes. Tú no puedes dejar que tu carne pierda los frenos. Y no es la carne la que te conduce, la que te dirige. Eres tú que conduce en Cristo Jesús tu vida. Por eso el que está unido al Padre va a dirigir su vida en torno al Padre en una área de triunfo en el Espíritu, aunque en la carne, en las apariencias esté perdiendo, él sabe que en el Espíritu está ganando. Yo perdí muchos amigos para ganarme la amistad del Padre. Tuve que perder muchos amigos. Perdí cosas materiales para ganarme la riqueza del cielo, iglesia. No voy a decirte que era un millonario. No, como algunos testimonios, no. Pero sí perdí. Y he perdido oportunidades de cosas materiales. Simplemente porque no eran la voluntad del Padre, porque no convienen. Porque eran estrategias del maligno para sacarme de mi oficio ministerial. O sea, tú conduces. Tú conduces. Tus manos están puestas en el volante. Tus pies están en el acelerador y en el freno. Escúchame esto. Pero tu cerebro, del que está ahí sentado, es Cristo. Y Él es el que tiene que dirigirte para que tú sepas cuándo acelerar y cuándo frenar. Tu carne no se gobierna sola. Tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones tienen un freno que se llama Espíritu Santo. La palabra del Padre revelada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar, iglesia, que se nos está yendo el tiempo. Pero ya sabes, tu carne no te gobierna y no tiene por qué gobernarte, ¿ok? Tus pasiones no tienen por qué gobernarte y por qué mandarte. Tú las mandas, tú las gobiernas porque sobre ti está el gobierno, que es sobre todo gobierno, el gobierno del Padre Eterno a través del Espíritu Santo de Dios. Dice versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, por eso que aunque militamos aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas mentales, porque el enemigo empieza a colocarte fortalezas mentales. A Eva le colocó una fortaleza mental, con que Dios le dijo que ninguno, Dios no dijo que ninguno, solo ese. Lo que pasa es que sabes que el día que coman de ese, van a ser como él, le puso una fortaleza y coma así. O sea, Dios me mintió. O sea, que Dios qué. Él solo quiere gobernar, pues solo quiere mandar. ¿Y yo qué? No, yo también tengo derecho. Lo mismo que le pasó, o sea, Satanás lo quiso traspasarle su pensamiento a Eva. Escúchame, Satanás le traspasó su pensamiento a Eva. Por eso aquellas cosas que se están levantando en tu mente contra el gobierno del Padre, aún lo que se está levantando en este momento, hay algunos que están luchando en su mente con ciertas cosas y que esas cosas le están insistiendo porque no se quieren ir. Tienes que dejarlas ir o oblígalas a irse para que se establezca el pensamiento del Padre sobre tu vida, porque ahí donde estás justificando una cantidad de cosas que son injustificables delante del Padre a través de la palabra. Son injustificables, pero tu mente engañada por las tinieblas quiere seguirte perturbando y mantenerte en esa situación que tú sabes que no debes estar. ¿Ok? Versículo 5, derribando argumentos. Eso es lo que tienes ahí, argumentos. Y altivez, toda altivez. ¿Cuál es la altivez? La misma altivez de Satanás, de querer ser igual a Dios. Que cómo así que Dios va a gobernar todo esto él solo y yo qué. A él, a Satanás, no le sirvió. No pudo conformarse con ser estimado entre la creación de Dios. Mira, lo importante que es, hombre, esto es como cuando José llegó a ser el segundo en Egipto. Es como si José hubiera querido tumbar al faraón. Es como cuando Daniel estuvo en Babilonia, que llegó a ser la mano derecha del rey. Es como si Daniel hubiera intentado darle un golpe de estado a Nabucodonosor o a Ciro. Es algo así lo que hizo Satanás. Y eso es lo que él quiere que tú y yo hagamos. Que intentemos darle golpe de estado a la autoridad, al reino y al gobierno del Padre en nuestra vida. Y eso lo hace a través de la obra de la carne, trabajando tu voluntad, tu sentimiento, tu emoción, tu pasión, a través de la carne, o sea, moviendo y manejando tus sentimientos, iglesia. Escucha esto, ten atención, por favor, presta mucha atención a esto. Hay un pasaje en Juan 6, que ya te lo he dicho otras veces, pero que a mí me impacta. Juan capítulo 6, versículo, se está hablando, el Señor le está diciendo, usted me busca únicamente por la comida, no me busquen por la comida que perece, búsquenme por la comida que había eterna permanece, y empieza a hablarle de la palabra. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el maná que descendió del cielo. Vengo a darles vida, a sustentarlos y a sustentarlos en este desierto que es la tierra, que es el mundo. Por causa de la rebelión de Satanás, la tierra se hizo un desierto. Y entonces, en ese transcurso, el Padre empieza a hablarles, a decirles, a manifestarles. Y entonces dice Pedro, dura es esta palabra. Dice que Pedro y algunos discípulos dieron dura esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Y Jesús los mira y les dice, esto les ofende, también quieren ir. O sea, ustedes también se quieren ir. Váyanse, me consigo otros. Imagínate, si el Señor hubiera sido un hombre todo sentimental, ahí todo, ay, no se vayan, Pedrito, por favor. Y mira cómo hubiera perjudicado a Pedro, porque sabes qué hubiera pasado. Pedro ha dicho, ya lo tengo. De aquí en adelante va a ser lo que yo diga. Vas a tener que concederme todo lo que yo quiera. Algunos padres, déjame meterme algo, meterme un poquito en algunos hogares. Algunos padres han hecho esto con sus hijos y lo único que hicieron fue tirárselos. Por mendigarle amor a los hijos. A los hijos no se les mendiga amor. A los hijos se educan, se instruyen y se capacitan para que vivan una vida de triunfo, sí, pero basado en el temor a Dios. Que tengan respeto por Dios y por la palabra. Algunos llegaron ya, ustedes grandes y sus hijos ya grandes, ustedes mayores y sus hijos ya grandes, pero aún se puede empezar a darles instrucción y capacitación del cielo, poniéndolos a pensar que vayan siendo transformados. Los que tenemos la gracia y el favor de Dios, de que nuestros hijos nacieron ya nosotros siendo creyentes,
Nos toca esa lucha, esa pelea, porque a veces es una lucha, es una pelea, pero tenemos que darla por la salvación de nuestros hijos y por implementar, poner en ellos el temor a Dios, iglesia. Nos toca, nos toca. Versículo 6, 2 Corintios 10, versículo 6. Y estando prontos a castigar toda desobediencia. Escucha, estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, ¿cómo funciona esto? Llega una palabra del Padre a mí, me instruye, me capacita, y yo empiezo a trabajar con esa palabra hasta que esa palabra se establezca en un estilo de vida, que yo camine conforme a esa palabra. O esa palabra. Yo conozco al Señor y al conocerlo viene una palabra que me dice que cada hombre sepa tener su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Y eso a mí me daba vueltas. Y yo empiezo esa palabra empieza a traer una confrontación a mi vida. Y yo empiezo a entender esto. Y me propongo esto. Y me establecí en eso, dándole la gloria al Padre Celestial, que fue que me dio la fuerza y la sabiduría para hacerlo. O sea, la palabra viene y te confronta con esa situación. Ahí es cuando tú tienes que echar todas las fuerzas a lo espiritual para plantarte en esa palabra, para vencer así y sacar esa desobediencia de tu vida, para hacer que nuestra obediencia se perfeccione en Cristo y por Cristo Jesús. Esto es una carrera, iglesia, digamos que casi de toda la vida, porque toda la vida van saliendo algunas cosas, o sea, nos plantamos en una y nos damos cuenta de que hacía falta otra, pero seguimos, no desmayamos, no paramos. Eso es lo que llama el crecimiento espiritual, pero solo es posible si tú permites, si yo permito, si permitimos que se establezca el gobierno del Eterno sobre nuestras vidas. ¿Cómo se establece? Ya lo vimos. ¿Sí o no? Ya lo vimos. Yo tengo gobierno sobre la carne. Mi cuerpo no me gobierna. Mis apetitos carnales, emocionales, sentimentales, pasionales no me gobiernan. A mí me gobierna una palabra del cielo. A mí me gobierna la voluntad del Padre que está expresa, dicha en su palabra. A mí me gobierna lo que el Padre ha prometido. Eso me mantiene en la línea porque quiero alcanzar aquellas promesas que el Padre me dio. ¿Ok? Y me sostengo y me mantengo cada día. Esa es la forma, iglesia, de hacerlo. Hay cosas que vienen y traen angustias y traen situaciones adversas. Y voy a darte unos ejemplos aquí en la escritura que hablan muy bien o nos van a ilustrar muy bien sobre este tema que estamos hablando. Pero antes, acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que allá hay unas cosas bien interesantes. Mientras anotas, o los que tienen su Biblia a mano, que están ahí buscando en sus Biblias, Romanos capítulo 8, te digo algo. El apóstol Pablo, conocemos la historia, es tomado por el Señor camino a Damasco, llevado 3 días encerrado, sin ver luz ni nada, hasta que el Señor le dice a Ananías, ve, que allá hay un hombre, ve y dile que yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ananías se pone inmediatamente tenso y dice, Señor, pero es que es el que anda matando a todos los cristianos, ¿cómo me vas a mandar allá? Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es ese. Dios lo había tomado, lo había escogido. Tú eres un instrumento escogido por Dios, iglesia. Mi hermano, mi hermana, tú eres un instrumento escogido por Dios. Instrumento escogido eres por Dios. A través de ti Él quiere mostrar su gloria, su poder, su misericordia y su grandeza. A través de nosotros quiere mostrar todo eso por el Espíritu Santo. Entonces, él empieza su vida cristiana y en principio la vida del apóstol Pablo, digamos, es una vida carnal. Por eso en el versículo 23 del capítulo 6 termina diciendo, mas el pago del pecado es la muerte espiritual, y el pecado trae en muchas ocasiones la muerte física. Para muchos ha traído la muerte física el pecado. Los que han perecido por irse a robar, por ir a robar, por ir a cometer cualquier tipo de delito. Eso es el pago del pecado, la muerte física en ese caso, y también la espiritual si no se arrepintieron. Entonces, él discierne esto en su vida
Y cuando mira la palabra y mira lo que Dios ha hecho por él, comienza en él un proceso, una guerra dentro de él. Él no quiere vivir en la carne, quiere alcanzarlo el espíritu, pero se encuentra con un problema. No le fue tan fácil, porque su carne jalaba. Así como tu carne te está jalando ahí, resistiéndose a esta palabra. Así es. Y entonces, capítulo 7 de Romanos. El apóstol Pablo dice una frase que quedó muy marcada y que todos la hemos escuchado. Y si no la has escuchado, la vas a escuchar y quiero que la leas. 7:31. Miserable de mí, ¿quién me librara este cuerpo de muerte? En Corintios también el apóstol Pablo se queja de esta situación de su carne. Esa pelea entre su carne y el espíritu. Y en medio, ¿sabes qué está? En medio está el alma. Y lo vamos a ver. En medio está el alma. Entonces viene Romanos 8. Cuando el apóstol Pablo entiende que tiene que ser por el espíritu, se le ilumina, digamos, la dice, wow, esto, la única forma es por el espíritu. Es por el espíritu. Entonces mira lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al espíritu. ¿Y el alma dónde está? El alma no se muestra. Y pero no nos dijo ahora Hebreos no nos dijo que la palabra discierne entre el alma y el espíritu. ¿Por qué aquí parece que el alma se desapareciera? El alma está ahí. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está planteando los dos agentes principales, porque el alma está en medio. Escúchame, tu emoción se mueve dependiendo qué gobierne. El pecado gobierna en la carne. Entonces, si estás lleno de pecado, ese pecado se va a levantar. Vas a afligir tu alma, la va a meter en un sometimiento que le impida al alma acercarse al espíritu, hasta que venga el espíritu y venza esto. ¿Ok? Pero para que el espíritu venza esto, tú tienes que levantarte cada día y empezar a buscar lo espiritual. Pelear contra tu carne. Por eso te digo, cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 se da cuenta de esto, no le fue tan fácil. Y viene el capítulo 8, que dice viviendo en el espíritu. Y empieza el apóstol Pablo a disertarnos tan hermoso capítulo como es este capítulo 8 de Romanos. A mí me gusta mucho. Cada rato lo leo, me gusta mucho este pasaje. Dice el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley del espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que está aquí. Ya fuiste libre, ya fuimos librados. Aleluya, gloria al Señor. Ya fuimos librados. Entonces, ¿qué pasaba? Fue librado y seguía viviendo ahí. ¿Por qué? Porque su carne se levantaba y porque el apóstol Pablo no había entendido la autoridad que tenía en el espíritu. Y si tú no has entendido la autoridad que tienes en el espíritu, entonces por eso pasas por lo que pasas. Y parece que tu carne no tuviera freno, ni tuviera control, y que tu carne fuera el Señor de tu vida. No, no, la carne no es el Señor de tu vida, tu Señor es Jesucristo. Escucha, tu Señor, mi Señor, nuestro Señor es Jesucristo. Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Fortalezcamos la vida en el Espíritu. ¿Cómo? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley se fortalece con la carne, porque la ley dice, no harás esto, y tu carne lo primero que quiere es hacer aquello que te dijeron que no hicieras. Dile a un niño, no toque, y verás que lo primero que va a hacer es a tocar. Dile, no mire, y verás que te va a dar cuenta que lo primero que hace es a mirar, porque la curiosidad lo mata, la curiosidad mató el gato, dicen por ahí. ¿Sí? Haz esa prueba, dile a un niño, esto lo voy a hacer, no vaya a mirar eso yo, no lo vaya a tocar y verá, ¿qué va a hacer? Lo primero, se va a querer mirar y luego a tocar. Las dos cosas que le dieron, no mire, no toque. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice de la ley. La ley decía, no mires, no toque, y más la gente corría a mirar y a tocar. Sigue diciendo el versículo 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El pecado está en la carne. Y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Eso te lo decía ahora, por lo que dije, ahora te hablo de esto. En la carne. Dios condenó al pecado en el alma, no. En el espíritu, no. En la carne. ¿Por qué? Porque el alma es circunstancial. El alma está pregnada de aquello que más
tú le des cabida en tu vida. Si tú le das cabida a la carne, tu alma se hace un alma carnal, pegada a la carne, y el pecado va a ser tu deleite. Pero si tú le das cabida al espíritu, el deleite va a ser lo espiritual, ¿ok? Y vas a caminar en una vida triunfante en Dios. Y cuando la carne se atraviese y te equivoques en algo, vas a estar inmediatamente, como decía el Corintio, pronto a castigar esa desobediencia para que no te coja ventaja. Ahí está el triunfo de un cristiano. Ahí está el triunfo de la vida cristiana, iglesia. Ahí está el triunfo de la vida cristiana. Te dejo de tarea leer Romanos 8 completo. Yo por tiempo no te lo voy a leer todo. Pero mira lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Tú a la carne no le... ¿Sabes qué es lo único que le es a la carne? Si que algo le debieras, que te iba a llevar derechito al infierno. Y eso no es deuda. ¿Sí o no que no? Entonces dice aquí, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, diréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Ahí está tu responsabilidad. Ahí está mi responsabilidad. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad hacer morir las obras de la carne. Es tu responsabilidad. Yo siempre voy a orar por ti, como yo sé que tú oras por mí. Pero si yo no quiero tomar mi responsabilidad de que ese pecado salga de mi vida, puede reunirse los más grandes hombres de Dios y no va a pasar nada. Si tú no tomas la decisión, porque cuando uno toma la decisión, la ayuda se hace efectiva. Tienes que tomar la decisión. Ahora te voy a mostrar un pasaje que habla de una decisión tan hermosa que un hombre tomó en la Escritura. ¿Ok? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuérdate, recuerda esto, iglesia, y te lo voy a decir aquí. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Satanás quiere traerte temor de soltar, de dejar. Te hace esclavo por eso de muchas cosas. Escúchame. El enemigo quiere hacerte pensar que si sueltas eso, que si dejas eso, que si sueltas eso, que si das eso, que si te das más al Señor, entonces, ¿qué hay de ti? Pobre de ti. Te vas a quedar solo y desamparado. Esa es la estrategia que usa en muchos casos. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque si es conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Padre te adoptó. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó dejamos de ser hijos. Seguimos siendo solo criaturas. Por eso es que Juan dice que a los que le reciben son los que son hechos hijos de Dios nuevamente. Se adoptan. Dios nos adoptó. ¿Por qué? Por el Espíritu. Mire, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Nadie puede llamar Señor a Jesús ni Padre a Dios si no es por el Espíritu. De resto es creador. Yo cuando veo la gente, hay gente del mundo que dice, es que mi creador. Pues sí, tiene razón, es un creador. Aún no es su padre ni su señor. Por eso nosotros nos diferenciamos. Nosotros decimos, es que él es mi creador. No, sí, sabemos que nos creó, pero nosotros decimos, es mi padre, ¿sí o no? Es mi señor. ¿Por qué es padre? ¿Y por qué señor? Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira aquí esto. El Espíritu da testimonio que a tu alma, a tu carne, no, dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu.
Porque te repito, el espíritu se comunica con el espíritu. El espíritu no pierde tiempo comunicándose con tu alma, porque si tu alma está pegada, pecaminosa, unida a la carne, va a rechazar lo que es del espíritu. ¿Cuántas veces tú no has ido a hablarle a alguien algo espiritual y te rechaza? Hasta te condena, te trata de loco, una gran cantidad de cosas. No puede recibirlo, no puede entenderlo, por lo tanto no puede atenderte ese tipo de mensajes, ese tipo de cosas. ¿Ok? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora voy a decirte, ¿dónde padeció Cristo? Ya te voy a mostrar dónde padeció Cristo, para que tú mires dónde estás padeciendo tú y empieces a identificarte mejor con el Señor, si aún no lo has hecho. ¿Ok? Mira lo que dice. Sí, si es que, hay como una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Versículo 18, hermoso pasaje, no te lo voy a leer, pero no voy a pasar sin leértelo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que aquí todo esto viene hablando de la guerra entre la carne y el espíritu, ¿ok? Desde el 6. Esto es el contexto de esto. Aquí no está hablando de otra cosa. Entonces dice aquí que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, ¿cuáles aflicciones? El no darle cabida a la carne, el llevar la carne en sujeción, el llevar la carne ahí, vea, dominadita, bajo la planta del pie, el obedecer al Padre, aunque para otros sea locura lo que tú estás haciendo, el creerle al Señor por encima de tus mismas dudas y de tus inquietudes, plantarte en la fe sabiendo que fiel es el que prometió y que lo va a hacer, que no te va a desamparar, que no te va a dejar solo. Eso es lo que está diciendo, esos son los padecimientos. Porque tu carne padece porque no le das rienda suelta. Tu carne padece porque tú no le das gusto en todas las cosas. Padece. Es como los hijos, cuando uno no le da gusto en todas las cosas. Padecen y se afligen y se enferman. Eso es igual, así es tu carne. Pero tú te pones firme con un hijo y termina obedeciendo. Así es con la carne. Ponte firme con tu carne y va a terminar obedeciéndote. Entonces, ¿qué pasa? El alma empieza a pegarse al espíritu porque la carne se debilita. Por eso es tan importante, iglesia, los tiempos de ayuno, la oración. Eso es muy importante. Tiempos de ayuno y oración son importantísimos, son necesarios, son básicos. Son básicos. Es la base de una vida triunfante, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Son básicos, son la base, el cimiento de una vida bien establecida en el Señor. Entonces, continuemos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Cuando yo evalúo que si yo no doy gusto a mi carne, estoy alcanzando y acercándome más a la gloria, esto queda sin piso. Por eso es que te repito, el apóstol Pablo cuando entendió esto, dijo, todo eso lo tengo por basura. O sea, yo no me voy a tirar la vida de gloria con el Padre, lo que me está esperando, el cielo en esplendor, la gracia divina, cenar, estar en la mesa con el Padre, por comer algarrobas aquí, de las que el enemigo va tirando por ahí. No, entonces eso te llena de un pensamiento muy eficaz. Yo no voy a perder lo que recibió el Padre por una canita al aire. No vale la pena, no tiene sentido. Y eso te hace un vencedor en Cristo Jesús. Porque empiezas a evaluar y sabes qué es mejor. Y buscas eso que es mejor. Y así vas desechando aquello que no sirve, que es vano, que te enreda y que te frena en tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Dice la Escritura. Gracias, Señor. Padre, gracias. Oh, Señor, gracias en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Bueno, vamos adelantando, iglesia. Mira lo que dice acá el versículo 26.
Y de igual forma, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. Ya te voy a decir cuál es la habilidad que está hablando aquí, más propiamente. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Hay otro intercesor? No, estaríamos contrariando la palabra. La Escritura dice claro que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque fue el que vino y dio la vida, murió en el madero para presentarse delante del Padre por nosotros. Cuando dice que intercede por nosotros, es que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. O sea, ¿qué hace? El Espíritu Santo pone las palabras en tu boca, las que van a llegar al trono para que te sea concedido aquello que estás pidiendo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad del Padre. Y todo lo que pidamos conforme a la voluntad que dijo el Señor, él mismo ¿qué? Lo haría. Sencillo, ¿no? Sencillo. Por eso dice, a buscar primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia y lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios quiere decir que buscamos la voluntad del Padre. Entonces tú no te vas a estar desgastando pidiendo cosas que sabes que el Padre no te va a dar. Más bien te gozas con lo que tienes y buscas aquellas cosas que el Padre te quiere dar. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Es como si Samuel, mi hijo, me pidiera una moto. Yo no estoy loco para ir a darle una moto a un muchacho. Que vaya y que por ahí están pillados en una pared o debajo de un carro. Estaría loco. ¿Sí o no? Entonces, es como si él ve, papá, que papá, no, hermano, no moleste, ya le dije que no, no le voy a dar eso. Ah, pídame un balón, pídame unos guayos, de hecho a él le gusta el deporte, pídame otra cosa, que yo sé que no me la va a poner en riesgo. Hagámosle, vamos a ver cómo hacemos. Trabajamos duro para eso, pero le hacemos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Es igual. Así es que funciona con el Padre. Por eso el Señor dijo que nos hiciéramos como niños, porque hay cosas que cuando las bajamos de por allá, hay cosas que hemos super espiritualizado, iglesia, mucho, pero cuando las bajamos de por allá, donde las tenemos como tan inalcanzables, y las traemos a este campo, que es ahí cuando nos hacemos como niños, porque empezamos a preguntar, a inquirirle al Señor, y viene esa, como esa curiosidad, esa cosita de querer saber, entonces por el Señor Dios, si no se hicieran como niños, no verán la gloria. Hay cosas que para ver la gloria en eso tenemos que hacerlo como niños, que creer lo que dice el Padre así, porque lo que usted le dice a un niño se lo cree simplemente, creerlo, primero estableciendo ahí, creerlo, ya lo creo, listo. Ahora, como niño tomarme eso, en la inocencia, sabiendo de que mi Padre prometió y Él lo hace, porque cuando tú le prometes a un niño, Él da por sentado de que tú le vas a cumplir, eso es, como niños. ¿Y qué hace un niño? Espera con paciencia. Por eso te decía que te iba a decir ahorita qué debilidad era que nos hablaba. La debilidad de la premura, la debilidad de la angustia, la debilidad del afán de querer todo ya en ocasiones. Porque dice el versículo 27, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Con paciencia, sabiendo que Dios es fiel y Él prometió, Él lo va a hacer. Yo no necesito ver para estar creyendo, al contrario, yo estoy creyendo todos los días de que voy a ver aquello que el Padre me prometió y eso me mantiene triunfante, gozoso, aunque no tenga lo que debiera tener hoy, estoy gozoso porque sé que el Padre lo prometió y que lo voy a ver realizado en mi vida. Amén. No necesito, iglesia, ver para creer. Estoy creyendo porque voy a ver. Aleluya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias. Entonces, mira lo que pasa en Mateo capítulo 36 al 38. Y aquí vamos cerrando, iglesia. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Jacob y Juan, estaban ahí, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los llamó a ellos porque ellos eran como los de su confianza. Jesús no quería quebrantar la confianza y la fe de los otros que estaban creyendo en él. Si ellos ven al maestro en esa condición, salen corriendo. Si el maestro está así, imagínense, aquí qué pasó, ¿cómo así? Este no era el Hijo de Dios el que nos ha dicho que tal y entonces, pero ¿cómo así? Eso fue lo que pasó, por eso él llama a esto. ¿Y sabe por qué llamó a estos? Porque él, Señor, sabía que tenían la madurez espiritual para ese momento.
Por eso es que el Señor no te va a confiar a ti otras cosas, o no me va a confiar a mí otras cosas si yo no me decido a crecer, a fortalecerme espiritualmente, a crecer espiritualmente, a dejar de ser por otro. Hay dos ejemplos en la Biblia, ¿no? Unos sean como niños y otros no sean como niños, ¿ok? Ya debiendo comer durito, tienen necesidad que le den papilla. Eso es lo que está diciendo el otro ejemplo de niños. Entonces, yo debo dejar de ser un niño que necesito toda la papillita, la cosita. No, hay unos, digamos, hay un crecimiento espiritual en cada uno de ustedes. Y por eso el Padre dice que como pastores debemos ser diligentes en conocer el estado de las ovejas. Hay unos que yo les decía una cosa que ustedes ni siquiera es que se imaginan que yo les exija, pero se van a dar cuenta que les voy a empezar a exigir esas mismas cosas que se les exigen a otros porque vienen en un recorrido espiritual de crecimiento más amplio. Entonces, vamos llevando a cada uno, porque a un niño no le podemos servir un biste ahí. No podemos. Pero cuando ya tiene dientecitos, vamos dando otras cositas. Cuando ya todos sus dientes se forman, o sea, a los 12, 13 años, 14, 15 años, ya no estamos buscando que la papita que le quede blandita, que no, que hacerle ahí la papillita. No, ya come normal. Eso es para un bebé. Eso es lo que pasa. Y hay otros que ni siquiera le podemos dar papillita. Tiene que ser únicamente la leche, lechecita. Esas son las etapas del crecimiento de un cristiano, ¿ok? Entonces el Señor coge a estos, los llama aparte y les dice porque sabe que a ellos les puede confiar esto que está sintiendo en su momento. Mira lo que el Señor les confió, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, está bien angustiado. Tengo miedo, porque el miedo, la angustia la causa el miedo. A la incertidumbre causa miedo y ese miedo causa angustia. Por eso es que te digo, no estés angustiado ni apresurado por lo que ha de pasar. Lo que ha de pasar está en las manos del Señor y tú estás en las manos de Dios. Entonces no te preocupes, no te dejes asustar por tanta noticia que te está escuchando. Mantén tu confianza en el Señor, que a nosotros nos va a pasar únicamente lo que Dios quiera que nos pase y ahí en adelante no va a pasar nada. Por favor, iglesia. Mira, entonces aquí dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Quedaos aquí, velad conmigo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que él vino y ellos habían quedado dormidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor aquí, mi alma está angustiada hasta la muerte y les da la salida. Su alma está angustiada, pero ¿qué hace el Señor en medio de esa angustia? ¿Qué dice? Esperen a mí mientras yo voy y oro. Estoy angustiado, voy y oro. Mi alma está hecho un revuelto por lo que hago, voy y oro. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Esperen aquí mientras yo voy y oro. Ahí se va estableciendo una vida madura en el Señor. Allí se va estableciendo una vida madura en el Señor. Es allí donde se va. Entonces dice este pasaje, Jesús va 2 veces más y ora hasta que a la tercera vez sale fortalecido. Un cristiano que ha ido en su proceso de crecimiento entra a orar las veces que sean necesarias hasta conocer la voluntad del Padre. Porque el Señor dijo, no, mijo, es mi voluntad. Entonces dijo, listo, Señor, la voy a pasar. Ayúdeme entonces a pasar por esto. Ahí empiezas y ahí empiezo yo. Ahí comenzamos, iglesia, ahí empezamos a desarrollar una madurez espiritual en esa comunión con el Padre. Porque tu carne lo primero que te está diciendo es no entres. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas? Le ha pasado a hermanos de la congregación que en algunos momentos ni siquiera se han acordado el número telefónico mío y han entrado en unas angustias tremendas. Ha pasado. Hace años atrás, unos años atrás, voy a decir unos 4 años, con una hermana que era parte de la congregación, hoy pues no estaba con nosotros, le pasó así. Tenía el cuaderno con mis números y ella dice que no sabía, no podía ver, que lo andaba buscando, pasó ese cuaderno y no podía ver. Y no pudo llamar. Y en una situación tremenda, angustiosa. Y no pudo. La angustia sosega. El enemigo usa eso para que no busques la ayuda, para que no te acerques
al Padre, que es el que puede ayudarte. Claro, llamamos al pastor, llamamos a los hermanos, amén, gloria a Dios, para eso somos un cuerpo. No me vayas a malinterpretar, iglesia, por favor. No me vayas a malinterpretar. Lo que te estoy diciendo es que la angustia te impide precisamente buscar la ayuda. En lo último que piensas es en orar o en buscar a alguien que te ayude en oración, que te ayude, no que ore por ti, que te ayude en oración. Eso es lo que hacemos, pedir ayuda en oración, ¿sí o no? Porque cuando yo estoy orando por ti, tú también estás orando ahí. Yo estoy diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, el hermano Ulano. Entonces usted está diciendo, sí, Señor, amén, Padre, sí, Señor, algo. Señor, gracias. Eso estamos orando. Yo estoy orando por ti, pero tú también estás orando por aquello que yo estoy orando. ¿Ok? No me vayas a malinterpretar. No estoy diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor viene a esa situación y entra. Hasta que Él no salió con la respuesta adecuada, no se levantó. Iglesia, el tiempo pasa muy rápido. Termino diciéndote esto, por favor. Lee Nehemías capítulo 1. Te vas a dar cuenta que Nehemías se encuentra en una situación bastante tremenda. Nehemías capítulo 1. ¿Y sabes qué pasa con Nehemías? Dice que primero se sentó y lloró. Luego se levantó, ayunó y lloró. O sea, están las dos reacciones ahí. Por eso te lo voy a dejar de tarea. No te lo voy a leer. Necesito que lo leas. Nehemías capítulo 1. Ya te di como el contexto de esta historia. Eso está por ahí en el versículo 4. Está por ahí. Te lo dejo molidito. Nehemías 1:4. Pues te lo dejo molidito. Vas a ver que Nehemías le llega una mala noticia sobre sus hermanos que estaban sufriendo, que estaban padeciendo, y él dice que primero se sentó y lloró, o sea, tuvo la reacción natural, la normal, la de la carne, pero luego dice que después oró y ayunó. Esa es la reacción del espíritu. Que tengamos la reacción de la carne en un momento determinado, nadie está libre de eso, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento determinado por algo, pero no podemos quedarnos con esa reacción de la carne. Tenemos que buscar la reacción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar la reacción del Espíritu. ¿Cuál es? Oración, ayuno, clamor, buscar el rostro hasta hallar la respuesta del Padre, porque después de esto el Padre puso en Nehemías la gracia suficiente para que el rey le otorgara todo aquello que él necesitaba para ir y levantar los muros de Jerusalén. Por eso te digo, léete Nehemías capítulo 1 para que lo entiendas mejor, iglesia. Amén. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, gracias, Señor. Vamos a terminar aquí, iglesia, la transmisión por el Face.